Limpia más rápido, inútil. Esas palabras resonaban como latigazos entre los azulejos fríos del baño, mientras las pequeñas manos de Daniel, un niño autista de 8 años, temblaban sobre el balde con agua y jabón corrosivo. Su madrastra, Viviana, lo miraba con un desprecio glacial, cruzada de brazos, creyendo que su crueldad quedaba oculta tras las puertas cerradas de la mansión. Pero lo que ella no sabía, era que el hombre al que más temía, su esposo, el billonario Esteban Montalvo, estaba viendo cada gesto, cada lágrima silenciosa, a través de las cámaras ocultas de seguridad. Y su castigo sería más grande, más público y más devastador de lo que jamás imaginó. Si alguna vez te dolió ver a alguien inocente sufrir por la crueldad de otros, si has sentido esa impotencia que quema por dentro, quédate. Dale like, suscríbete y comenta, porque esta historia te recordará que la justicia, aunque a veces silenciosa, siempre encuentra su camino, incluso cuando parece que nadie la está viendo. Mi nombre es Esteban Montalvo, y durante gran parte de mi vida, el mundo me conoció como un hombre forjado en el acero de los negocios, uno de los empresarios más reconocidos, sí, temidos del país. Construí un imperio desde la nada, con inteligencia, trabajo implacable y una ambición que no conocía límites. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: mansiones, aviones privados, empresas que se extendían por continentes. Pero todo ese oro no podía llenar el vacío inmenso, el cráter que dejó en mi alma la muerte prematura de mi esposa, Laura. Ella no era solo mi esposa, era mi ancla, mi conciencia, la luz que guiaba mis pasos. Juntos tuvimos un hijo, nuestro único hijo, Daniel. Un niño diferente, especial, con un corazón tan vasto y puro como su silencio. Daniel fue diagnosticado con trastorno del espectro autista a los 4 años. Su mundo era un universo paralelo, tejido con rutinas inquebrantables, una fascinación por los colores primarios y una sensibilidad extrema a los sonidos fuertes. No hablaba mucho, pero sus ojos comunicaban galaxias enteras. Yo lo amaba con una ferocidad que me sorprendía a mí mismo, aunque debo admitir, con una vergüenza que aún me pesa, que mi trabajo, mi imperio, a menudo me alejaba de él mucho más de lo que debía. Me excusaba diciendo que construía un futuro para él, pero la verdad es que huía del dolor de la ausencia de Laura, sumergiéndome en lo único que sabía controlar, los negocios. Pasaron los años. La soledad se hizo una compañera constante en los enormes y silenciosos salones de la mansión. Fue entonces cuando conocí a Viviana. Era joven, deslumbrante, con una elegancia estudiada y una sonrisa que parecía perfecta. Había en ella una aparente dulzura, una vulnerabilidad calculada que, estúpidamente, me recordó a Laura. En mi soledad, en mi desesperada necesidad de llenar el vacío, creí ver una señal, una segunda oportunidad que Dios, o el destino, ponía en mi camino. Nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima, lejos de los focos. Yo, el estratega implacable en los negocios, fui un completo ingenuo en el amor. No tenía idea de que estaba invitando al lobo a mi propio redil, abriendo las puertas de mi hogar y de la vida de mi hijo al mal encarnado. Durante los primeros meses, Viviana interpretó su papel a la perfección. Era la madrastra amable, la esposa atenta, la anfitriona perfecta. Pero poco a poco, como el barniz que se agrieta bajo el sol, su verdadera naturaleza comenzó a mostrarse. Era fría, calculadora, obsesionada con el estatus y el dinero. Y sobre todo, detestaba a Daniel. Lo veía no como un niño, sino como un defecto en su vida perfecta, una molesta aberración que le recordaba que ella nunca sería la primera, que siempre sería la sombra de Laura. Una tarde, al regresar de un agotador viaje de negocios por Asia, noté algo diferente en Daniel. Estaba más callado que nunca, retraído en su propio mundo, evitando mi mirada. Vi sus manos. Estaban rojas, irritadas, cubiertas de pequeñas heridas y ampollas. Le pregunté qué había pasado, si se había caído, si se había quemado. Él solo murmuró, con la mirada fija en el suelo: el jabón me dolió, papá. No entendí. ¿Qué jabón podía hacerle eso a un niño? Fue Elena, la ama de llaves, una mujer discreta y leal que había estado con nosotros desde antes de que Daniel naciera, quien me reveló la horrible verdad. Esperó a que Viviana saliera de compras y se acercó a mí, con la voz temblorosa. Señor Esteban, no sé si debo, pero no puedo callar más. Y entonces me lo contó.
Viviana, obsesionada con la limpieza y el orden, había decidido que Daniel debía aprender disciplina y ser útil. Lo había obligado a limpiar el baño principal de rodillas, usando un producto de limpieza industrial altamente corrosivo, sin guantes. Dijo que era para que aprendiera a valorar el trabajo duro, susurró Elena, con lágrimas en los ojos. El mundo se me vino abajo. Una rabia fría y oscura, una rabia que no había sentido desde la muerte de Laura, comenzó a hervir en mis venas. Quería ir, confrontarla, echarla de mi casa en ese mismo instante. Pero una parte de mí, el estratega, el hombre que construyó un imperio, sabía que necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba que su caída fuera tan pública como su arrogancia. Así que hice algo que ella nunca imaginaría. Desempolvé un viejo sistema de seguridad que había instalado años atrás, cuando Daniel era pequeño, cámaras ocultas en puntos clave de la casa, diseñadas para su protección. Las activé. Y esperé. A la mañana siguiente, mientras Viviana desayunaba en la terraza con un par de sus amigas, riendo y planeando su próximo viaje a Europa, yo me encerré en mi despacho y revisé las grabaciones de las últimas 24 horas. Y allí estaba. La prueba. La imagen que se grabaría en mi memoria para siempre. Viviana, con unos guantes amarillos de goma, de pie, cruzada de brazos, mirando con una expresión de puro desprecio a mi hijo. Daniel, de rodillas en el suelo frío del baño, frotando los azulejos con un cepillo demasiado grande para sus pequeñas manos, sus sollozos silenciosos sacudiendo su cuerpo. «¿Vas a llorar por un poco de jabón, Daniel?», decía ella, su voz destilando veneno. «Mis manos duelen mucho», susurraba él, temblando, sin atreverse a levantar la vista. «Entonces límpialas más fuerte. Con más ganas. Así se te pasará el dolor y aprenderás a no ser un inútil». Mi corazón se quebró en 1000 pedazos. El dolor que sentí fue físico, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Nunca en mi vida había sentido tanta rabia, tanta impotencia, tanto odio. Pero reprimí el impulso de ir y romperle la cara. Decidí no confrontarla de inmediato. No. Ella no merecía una explosión de ira. Merecía una demolición calculada. Ella iba a pagar, y lo haría frente a todos los que admiraban su falsa fachada. Esa misma semana, anuncié que organizaríamos una cena de gala en la mansión. El pretexto era celebrar un nuevo acuerdo millonario, pero el verdadero propósito era otro. Viviana estaba radiante. Para ella, era la oportunidad perfecta para lucirse, para codearse con la élite, para reafirmar su posición como la nueva señora Montalvo. Se pasó días eligiendo el vestido perfecto, un modelo rojo escarlata que contrastaba irónicamente con la oscuridad de su alma. Invitamos a la flor innata de la sociedad, políticos influyentes, empresarios poderosos, periodistas de renombre. Todos los que ella ansiaba impresionar. La noche de la gala llegó. La mansión resplandecía. Viviana era la anfitriona perfecta, moviéndose entre los invitados con una gracia estudiada, recibiendo halagos, sonriendo. Para las cámaras. Yo observaba todo desde la distancia, con una calma glacial que nadie podía interpretar. Cuando llegó el momento de los brindis, después de los discursos vacíos y los aplausos forzados, pedí silencio. Sostuve mi copa en alto. «Queridos amigos», comencé, mi voz resonando en el salón. «Esta noche celebramos un nuevo éxito empresarial. Pero antes de brindar por el futuro, quiero compartir con ustedes algo muy especial. Un video corto que me recordó recientemente el verdadero valor de la honestidad y la verdad». Las luces del salón se atenuaron. Todas las miradas se dirigieron a la pantalla gigante que habíamos instalado para la ocasión. La sonrisa de Viviana era radiante, esperando quizás un homenaje sorpresa. Pero lo que apareció en la pantalla fue el rostro de Daniel, primer plano, sus ojos llenos de lágrimas silenciosas. Su voz quebrada, amplificada por el sistema de sonido, resonó en cada rincón: «Mis manos duelen mucho». Luego, la imagen cambió. Se vio a Viviana, de espaldas al principio, y luego su rostro, contraído por la ira, gritando: «Límpialo bien, mocoso inútil, más rápido». El silencio que siguió fue atronador. Los murmullos comenzaron como un oleaje bajo. Vi a algunos invitados jadear, a otros cubrirse la boca con horror. Ella, a mi lado, se quedó paralizada,
su rostro perdiendo todo el color, blanca como el mármol. Intentó agarrarme del brazo, susurrar algo, pero yo me aparté. Intentó gritar, negar lo evidente: Esteban, esto no es lo que parece, es un malentendido. Pero la imagen, cruda y brutal, hablaba por sí sola. Silencio, le dije, mi voz tranquila pero cargada de una autoridad que la hizo callar. Humillaste a mi hijo. A un niño inocente que ni siquiera puede defenderse con palabras. Y lo hiciste en mi casa, creyendo que mi dinero te daba derecho a ser cruel, a ser inhumana. Tomé un documento que mi abogado me había entregado esa misma tarde. Aquí tienes los papeles del divorcio. Y una orden de restricción. Desde este momento, no solo pierdes mi apellido y el derecho a pisar esta casa. Pierdes también cada centavo, cada privilegio, cada joya que creías que eran tuyos. Todo está documentado. Todo vuelve a mí. Viviana se derrumbó. Cayó de rodillas en medio del salón, su vestido rojo extendido a su alrededor como un charco de sangre. Lloraba, suplicaba, pedía perdón. Pero nadie movió un dedo para ayudarla. Las cámaras de los periodistas presentes, que habían venido a cubrir un evento social, ahora grababan el escándalo del año. Y por primera vez, no era Daniel quien estaba de rodillas, humillado. Era ella. Antes de que los guardias de seguridad la escoltaran fuera, me miró con un odio puro y gritó: «Todo esto es culpa de ese niño enfermo, él arruinó mi vida». Me acerqué a ella, y frente a todos, le respondí con firmeza: «Ese niño enfermo, como tú lo llamas, tiene más pureza y valor en su corazón de lo que tú jamás tendrás en toda tu miserable vida». Los aplausos llenaron el salón mientras ella era expulsada de mi casa y de mi vida para siempre. Pero la historia tiene un último giro, uno que ni yo mismo esperaba. Esa noche, después de que todos se fueron, mientras abrazaba a Daniel que dormía por fin en paz, Elena, la ama de llaves, se acercó a mí. «Señor Esteban», dijo en voz baja. «Hay algo que debe saber». Yo no solo le susurré la verdad. Fue la señora Laura quien me pidió que cuidara de Daniel. Me quedé helado. Elena continuó: «Laura y yo éramos amigas de la infancia. Cuando ella enfermó, antes de morir, me hizo prometerle que si algo le pasaba, yo encontraría la manera de trabajar aquí, de vigilar a Daniel, de protegerlo si usted alguna vez traía a alguien que no fuera digno. Ella sabía que su mayor debilidad era su soledad. Me dio instrucciones, contactos, incluso acceso a esas cámaras de seguridad que usted creía secretas. Esperé el momento adecuado, señor. Esperé a que usted estuviera listo para ver la verdad. En ese instante, lo entendí todo. Mi acto de justicia no había sido solo mío. Había sido el cumplimiento de la última voluntad de Laura, una red de protección tejida desde el más allá por el amor de una madre. Laura, incluso después de muerta, había salvado a nuestro hijo. Esa noche abracé a Daniel mientras dormía. Sus manos pequeñas estaban vendadas, pero su sonrisa había vuelto. Me susurró medio dormido: «¿Ya no tengo que limpiar, papá?» «No, hijo», le respondí, mi voz quebrada por la emoción. «Ya nadie, nunca más, te hará daño». Aprendí de la manera más dura que el verdadero poder no está en las riquezas que acumulas, sino en tu capacidad de proteger la inocencia. Y que la justicia siempre llega, aunque a veces necesite la ayuda silenciosa de un ángel guardián. ¿Alguna vez viste a alguien cruel con un inocente y deseaste con todas tus fuerzas que recibiera su castigo? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para más historias donde la verdad siempre vence al abuso, y el amor, incluso desde el más allá, limpia hasta las heridas más profundas.